Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Es por eso que estamos mejorando día a día. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos Semtraco. Casa Central Monte Maíz Córdoba, sucursal Canals, www.semtraco.com.ar. No arriesgues el resultado de tu próxima campaña. Confía en Morel Bullies, un equipo de profesionales enfocado en tu crecimiento y en hacer valer cada uno de tus granos. Maximiza el potencial de tu campo con la seriedad y el respaldo de Morel Bullies, acopio de cereales, distribuidor de marcas líderes como Syngenta y Sancor Seguros. Morel Bullies, la seguridad de avanzar juntos. Bienvenidos a una nueva edición de Zona de Noticias a través del canal de YouTube de Waldi Producciones, el canal del pueblo. Hoy una edición especial porque en Monte Maíz hemos tenido la visita de quien es el secretario de Obras Públicas de la Nación, pero que a su vez es candidato a diputado nacional por Córdoba, por el Frente de Todos. Estamos hablando del abogado Martín Gil, intendente en licencia de la ciudad de Villa María, quien estuvo recorriendo gran parte de este sudeste cordobés y localidades del departamento Unión. Pasó por Monte Maíz, brindó una conferencia en el Hotel Tolentino y allí dejó varias cuestiones, hizo un recuento específico de las distintas obras que se vienen realizando en el interior del país más precisamente, pero habló de lo que se recibió de obra pública de la gestión macrista y también de lo que ocurrió luego con la pandemia una vez asumido el gobierno de Alberto Fernández en el año 2019 en el mes de diciembre. Primera parte de esta conferencia de prensa que compartimos a continuación. Y el hecho de convocar un conjunto de intendentes ya asume una definición de darle a la obra pública una territorialidad, hacer que la obra pública pueda llegar a cada rincón y pueda ejecutar y transformar la realidad en la cual se encuentra. Lo que recibimos, para ser realistas, era poca obra concentrada en grandes distritos urbanos. La obra pública, nosotros recibimos una cartera de 270 obras. Esas 270 obras se desarrollaban en 85 localidades de la Argentina. Nuestro primer desafío fue federalizar la obra pública, llevarla a cada rincón de la Argentina, porque construir un país federal no solo se declama, sino que se concreta con acciones, porque las pequeñas localidades no tienen la misma posibilidad de desarrollar las obras que puede tener una gran localidad. Cuesta lo mismo, en muchos casos cuesta más, por el flete, por el transporte, por el contexto de desarrollo, y sin embargo los recursos para poder llevarlo adelante se concentraban en grandes localidades. Y nosotros, más allá de lo político, tenemos otras grietas, que son deudas profundas para hacer una Argentina distinta, deudas que tienen que ver con que hay 7 millones de habitantes en la Argentina que no tienen agua potable, deuda que tiene que ver con que casi el 50% de los cordobeses no tienen cloacas, deuda que tiene que ver con las rutas, que son un componente clave para la producción, para el transporte, pero que en el interior, en los pequeños pueblos del interior, la conectividad es clave, ya no solo para sacar una producción, sino para ir al servicio médico, comercial, las tareas administrativas, que es lo que hace el pueblo italiano seguramente, que es lo que hace Benjamín Gull, que es lo que hace Aldea Santa María cuando tienen que realizar un trámite de cualquier cosa. En los pueblos del interior, las rutas son un elemento indispensable para tener calidad de vida. Y empezamos a trabajar en un contexto muy difícil, ustedes saben, porque como industriales, productores, comerciantes, saben que la Argentina viene atravesando 6, 7 años de enorme dificultad económica, que se profundizó en el año 2018
fundamentalmente a mediados del 2018, y que esa profundización se aceleró en el 2019 por un proceso de endeudamiento, básicamente, insostenible. ¿Y por qué digo insostenible? Porque los números lo ratifican. La Argentina tomó deuda por 100.000 millones de dólares, la mitad aproximadamente con el Fondo Monetario Internacional y la mitad con otros organismos de crédito multilateral o con la emisión de bonos y acreedores privados de esa deuda. Esa realidad de más de 100.000 millones de dólares que se tomaron tenía un financiamiento que era absolutamente insostenible. La deuda con el Fondo Monetario se devolvía en 4 años, sin plazo de gracia. Era un país que no tenía la capacidad para recibir la reacción suficiente para generar riqueza y para poder salir adelante. Había que devolver entre el año 2020, 21, 22 y 23 más de 40.000 millones de dólares, aunque uno tuviera la voluntad. La totalidad de las reservas que se encontraban no eran suficientes para poder dar respuesta a eso. Un contexto de endeudamiento similar al que puede tener cualquier empresa, comercio o actividad, cuando la deuda es mayor a la posibilidad de producir los recursos para poder abonarla y pagarla, transforma que un país, que no debería, se encuentra en una situación de default que sería eventualmente un proceso de quiebra. Es decir, lo que produce no es suficiente para pagar lo que debe. Y esta realidad es la que nosotros recibimos en nuestro país. Y esto nos exigió una enorme dificultad en poder desarrollar las actividades de esos primeros meses, pero aún en ese contexto, a los 99 días de haber comenzado la gestión, nos encontró una pandemia que directamente, si la economía venía lenta, la pandemia fue como que hubieran saltado los fusibles. Se quemó absolutamente todo, se paró. No hay antecedentes en el mundo que el mundo se haya paralizado totalmente frente a una situación. Estos fueron los primeros meses. Y obviamente cambió el orden de prioridades, porque además veníamos de una desinversión muy profunda en materia de salud. Y esto hizo que tuviéramos que salir a construir hospitales, clínicas, ampliación de terapia. Solo en el primer año pusimos en marcha 250 obras de salud. 250 obras de salud. Construimos en los primeros 6 meses 80 hospitales que nos permitieron duplicar la capacidad de las terapias. Solo para comentarles, desde nuestra área, construimos en 22 días. En los primeros días, ustedes se acuerdan lo que fueron los primeros días de la pandemia, donde no sabíamos qué iba a pasar. Y había una preparación casi para la guerra que llevábamos adelante. Y construimos 12 hospitales en 25 días. 12 hospitales que aumentaron la capacidad de terapia, trabajando día y noche, a casi 1000 camas de terapias en todo el país. Esto lo construimos en Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, donde la situación de salud era absolutamente crítica. Luego nos tocó construir 31 hospitales carcelarios, uno de ellos en Córdoba, en Bower, 20 hospitales turísticos, 3 de ellos en Córdoba, Santa Rosa de Calamuchitas, Santa María de Punilla y en Tras la Sierra, en Mina Clavero. Estamos construyendo 4 hospitales de urgencia en la ciudad de Córdoba, ampliando el hospital en la zona sur, Florencio Díaz, y hemos llevado adelante tareas de remodelación y ampliación o construcción de centros de salud municipal en distintos lugares de la provincia. Es el ejemplo de Cruz Alta, donde estamos trabajando, ejemplo de San Carlos Minas, de Quilino, entre muchos otros. Son muchos centros de salud. Ahora estamos en el proceso de Ordóñez, en Malvinas Argentinas. Pero nos cambió la agenda. Y primero fue eso y después fue la vacuna. Y la vacuna es un fenómeno bastante raro desde el punto de vista comercial o de la economía del mercado. Aparece un bien escaso que es pretendido lo más rápido posible por el 100% de la humanidad, en la disputa que también representan los estados.
No hay un fenómeno de bien, de consumo que tenga esa realidad. Y bueno, tuvimos que salir a buscar donde hubiera vacunas. Y se buscaron con una visión amplia de todos los estados y se trajeron y se compraron. Hoy tenemos más de 80 millones de vacunas en el territorio nacional y la vacuna permitió la inmunidad porque además se distribuyó en un sentido federal. La vacuna llegó hasta el pueblo más pequeño de la Argentina, el más pequeño de la Argentina para garantizar el índice de vacunación. Y hoy estamos saliendo de esa pandemia y estamos saliendo también de la pandemia económica. No se percibe, no se siente, algunos sí, otros no. ¿Por qué digo que estamos saliendo de la pandemia económica? En primer lugar, porque en el medio de la pandemia se logró quitar un yugo que era el de la deuda. El acuerdo con los bonistas privados significó liberar por los próximos 5 años a la Argentina de 47.000 millones de dólares en pago de intereses de la deuda, que era la deuda con los bonistas privados, que se alcanzó una renegociación en el 99% y entre quita, financiamiento, disminución de la tasa de interés del saldo, llegamos a esta merma. Es decir, que las cuotas que tenían que ser, por ejemplo, de 15.000 millones de pesos terminaban siendo de 1.000 millones de dólares, terminaban siendo de 1.000 millones de dólares. Esto nos permitió que a una economía y a un presupuesto altamente comprometido pudiéramos destinar o empezar a destinar los recursos para 2 ejes. Un eje tiene que ver con la inversión de capital. De pago de intereses de la deuda financiera internacional se pagaban 3.5 del PBI por año. En el presupuesto 3.5. ¿Cuánto es un punto? Aproximadamente 800 mil millones de pesos. Es un punto del PBI. Entonces pagaban 3.5 del PBI. La renegociación con los bonistas hizo que ese peso en el presupuesto se bajara al 1.5. Es decir, hubo 2 puntos del PBI presupuestarios que fueron reasignados. ¿Y a qué fue reasignada? Fue reasignado a obra pública, a vivienda, fue reasignado a ciencia y tecnología y educación. En el caso del nuestro, el Ministerio de Obras Públicas, pasamos del 1.1 del PBI al 2.2 de un presupuesto que también crece nominalmente. Es decir, que la capacidad de desarrollar obras se duplicó. Y este año en el presupuesto seguimos avanzando al 2.4 del PBI. ¿Qué logró esto? Que pudiéramos pasar de las 85 localidades donde estábamos haciendo obra pública a las 1.700 localidades donde hoy estamos haciendo obra pública. De las 250 obras públicas que estaban paralizadas, reactivarlas y llevar a 2.640 obras públicas que son las que ya están en ejecución en el país. Y darle una visión profundamente federal. ¿Qué pasó con Córdoba? En Córdoba, cuando nos unimos, había una obra pública activa, la autopista San Francisco-Córdoba, que se encontraba también paralizada, de hecho, pero no neutralizada como obra. Era la única obra en marcha, las otras estaban neutralizadas, es decir, paralizadas jurídicamente. Hoy tenemos 460 obras en Córdoba. ¿Qué estamos haciendo en Córdoba? Por un lado, más de 300 obras en municipios, acompañando a los intendentes. Son los adoquines o el adoquinado que hoy inauguramos en el barrio IPB en Viamonte y la remodelación integral del edificio municipal en Viamonte. Son el adoquinado también de 11 cuadras que hoy inauguramos en Pueblo Italiano. Es
el adoquinado Cordón Cuneta y obras hídricas que venimos de ver en Canals, son las obras que estamos haciendo aquí o en Idiazábal, con pavimentación de calles, con Cordón Cuneta también ahora, son remodelaciones de plazas, obras municipales que los intendentes fijan en la prioridad. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Además, trabajando con todos los intendentes. En este departamento Unión, nosotros estamos presentes en el 100% de las localidades. Desde la más pequeña, Colonia Santa María. Desde Colonia Santa María, donde ¿cómo será que la colonia no tiene el personal para poder llevar adelante la obra y lo ha contratado la Municipalidad del Pueblo Italiano para llevarla adelante? Le decía hoy a los trabajadores que es un leading case, pues no nos pasó nunca en el ministerio, pero esa es la realidad y se aceptó. Por un lado esas obras, por otro lado estamos haciendo obras de salud. Son cerca de 50 obras como las que mencioné, de hospitales que estamos construyendo, centros de salud que estamos construyendo. Estamos llevando adelante 70 obras de agua, cloaca, saneamiento, ya sea a través de un convenio con la provincia o directamente nosotros. En obras viales, reactivamos la autopista Córdoba-San Francisco, estamos repavimentando la ruta 9 Norte, estamos repavimentando la ruta 60 desde la 9 Norte hasta Dianfunes y de Dianfunes hasta Catamarca, estamos repavimentando la ruta 7, la ruta 8, la 8 aquí por Alejo Ledesma, Arias ya debe estar en marcha. Hemos iniciado la repavimentación de la 9 Vieja desde Santa Fe hasta Belville y acabamos de adjudicar el tramo de Belville hasta Pilar. Estamos construyendo la autopista variante de Paso de Villa María y estamos construyendo la autopista Holber-Río Cuarto. También estamos llevando adelante obras en universidades. En el caso de Córdoba tenemos 8 obras en marcha y en los próximos días, en un rato, me toca ir a un Zoom para anunciar a las universidades la puesta en marcha de otras 100 obras que desarrollaremos y por supuesto en las universidades de Córdoba también. Estamos construyendo 20 centros de desarrollo infantil para atender a la población de 45 días a 3 años y estamos comenzando los trámites para la ejecución de otros 20 centros de desarrollo infantil. Estamos trabajando con la provincia en obras que son claves de infraestructura a partir de circunvalaciones en distintos lugares, acueductos. Estamos llevando adelante la planta de tratamientos cloacales más grande de la Argentina, que asumimos, la financiamos íntegramente y que en estos días se está habilitando parcialmente, que es la planta de residuos cloacales de Córdoba Capital. Córdoba Capital arrojaba sus efluentes al río Suquía, a un río de 3 metros cúbicos por segundo, arrojábamos efluentes de 15 metros cúbicos por segundo. Y trabajando para dar vuelta a una página de desencuentros que ha existido históricamente, pero que estamos convencidos que hay que hacerlo porque Córdoba necesita de la nación y la nación necesita de Córdoba. No es cierto que las diferencias, las grietas, las peleas sean el camino para permitir que Córdoba avance. Vengo de Canals y el intendente me decía que hace 40 años el Estado Nacional no hacía una obra en Canals y hoy la obra más grande que tiene Canals la desarrolla el Estado Nacional. Allí teníamos entonces la primera parte de esta conferencia de prensa brindada por Martín Gil, aquí en el Hotel Tolentino de nuestra localidad. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición de Zona de Noticias y en instantes venimos con la segunda parte de esta conferencia de prensa.
Somos Gas de Montemaíz Sociedad Anónima. Queremos contarte que hace tiempo te sumamos a tu servicio de internet 2 megas más y sin costo adicional. Y ahora mejoramos más aún ese beneficio. De 4 megas, ahora vas a tener 10 megabytes. Si tenías 6 megabytes, ahora tenés 15 megabytes. Y si tenías 10 megabytes, ahora 20 megabytes. Y por el mismo costo. Gas de Montemaíz. Siempre más por menos. No pagues de más por lo mismo, elegí bien. La mejor atención médica al precio que querés. Están en Prevención Salud, la medicina prepaga Que te hace bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No te confundas, la medicina prepaga de Sancor Seguros es Prevención Salud. Más información en nuestras oficinas en Gas de Montemaíz, Sociedad Anónima, 9 de julio 1954. Celular 3468 59 61 28. Cuando el futuro llega al campo, crecen los resultados. Con Massey Ferguson, el productor se coloca un paso adelante en innovación y tecnología. Tractores con las transmisiones más modernas del mercado. Cosechadoras que producen mayores resultados y rentabilidad. Pulverizadoras robustas y versátiles en cualquier terreno. Forrajeras para los profesionales de la pastura. Con Massey Ferguson, la agricultura avanza. El futuro late hoy. Te esperamos en nuestro concesionario oficial en Montemaíz. Somos Agrocomercial García. Seguimos latiendo fuertes junto al campo argentino. Segundo bloque de Zona de Noticias, vamos a seguir compartiendo lo que fue la visita de Martín Gil a nuestra localidad. En este caso, cuando se refirió a la federalización de la obra pública, lo que ha llegado a la provincia de Córdoba y lo que se hizo durante la gestión anterior. También habló justamente de las obras que se están ejecutando aquí en Montemaíz y de todo lo que se ha conseguido en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para nuestra localidad. Finalizada esta conferencia de prensa, Martín Gil estuvo recorriendo las distintas obras junto al intendente municipal, el doctor Luis María Trote. Segunda y última parte de la conferencia de prensa del abogado Martín Gil. ¿Qué vamos a hacer en Montemaíz? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la hoja de ruta que nos hemos planteado? En primer lugar, estamos llevando un plan de bacheo y readecuación vial para reparar las calles rotas que existían, de hormigón, de asfalto, y trabajar también en tramos de repavimentación en toda la traza urbana de Montemaíz. Estamos en ejecución de esa obra con una inversión de casi 23 millones de pesos. Estamos y ya abrimos el proyecto, ya hicimos la licitación para la construcción de un desarrollo procrear. Es decir, el Estado Nacional ha transformado un fideicomiso donde está el Banco Hipotecario, el Ministerio de Hábitat y para este proyecto la Municipalidad de Montemaíz, que aporta la tierra. El Estado Nacional va a construir allí un complejo habitacional de 57 viviendas, que después serán sorteadas entre vecinos de Montemaíz. Y el municipio, que ha aportado el terreno, recibe un certificado fiscal que dice cuánto vale ese terreno y va a recuperar la inversión que hace para que con esa inversión pueda seguir realizando actividades en Montemaíz. Ya esta obra también está en marcha. En los próximos días, también desde el Ministerio de Agricultura, ya hay algunos equipos que han llegado, otros que van a llegar, comprando para el municipio de Montemaíz equipos, camión, desmalezadora, tractores, para poder brindar mejor la tarea de mantenimiento de espacios verdes y también de banquinas de las rutas en el lugar. Y vamos a realizar una obra, estamos licitando el material para, en la calle Córdoba y San Martín de Montemaíz, realizar una obra de transformación urbana. Es decir, recibiremos mobiliario urbano, adoquines, baldosas tipo Blangino,
cestos, bancos, luminarias, columnas, lámparas LED, para transformar en un paseo a todo ese lugar céntrico de Monte Maíz. Por otro lado, venimos trabajando en el proyecto para poder concretar el nuevo geriátrico o hogar para adultos mayores de la localidad. Un lugar que tenga capacidad para 46 personas, con 23 espacios para poder, 23 habitaciones para poder cobijar, y una inversión que estimamos en 40 millones de pesos. También el programa Casa Propia. Estamos aspirando a poder construir un plan de 100 viviendas en Monte Maíz, divididas en 2 etapas. Por lo tanto, tendremos las 53 viviendas del desarrollo Procrear, más la primera etapa de 50 viviendas de Casa Propia. Y la vivienda, por un lado, genera trabajo como ninguna otra actividad. Cada vivienda genera 6 puestos de trabajo aproximadamente, directamente. Imagínense tener 100 viviendas en marcha, lo que significa para el impacto de la economía local y regional, porque van a venir también albañiles seguramente de la región. Y el otro objetivo, que ya estamos en evaluación, es una obra en Elenosa para poder ampliar la capacidad de cloacas en la localidad de Monte Maíz, con una inversión que estará entre 40 y 50 millones de pesos aproximadamente para redes cloacales en la localidad de Monte Maíz. Muy bien. Y por supuesto, que cada una de estas acciones, cada una de estas obras tienen que ver con tener una visión federal como la que estamos teniendo en este momento, de saber que Córdoba es muy importante para la Argentina. Córdoba es muy importante para que no ocupe el lugar que debe ocupar, para que la obra pública no sea un sujeto de coacción ni nada que se le parezca a los cordobeses. Nosotros hemos desarrollado este plan de obras públicas y hemos desarrollado otros aportes importantes y sustantivos. La caja de jubilaciones es una muestra. Ustedes habrán escuchado más de una vez que la pelea histórica de la nación y la provincia era la caja de jubilaciones. El gobierno, desde diciembre del 2019 hasta ahora, transfirió a todas las cajas de jubilaciones de la Argentina un total de 57.000 millones de pesos. De esos 57.000 millones de pesos, 24.000, casi el 50%, fue transferida a la provincia de Córdoba. Y esto permite que la caja de jubilaciones, que era el talón de Aquiles, este año va a dar superávit. Porque se ha pagado la deuda del 2018, la deuda del 2019 y se comenzó a pagar puntualmente la deuda del 2020. Por eso es que estamos convencidos que se está dando vuelta a la página de desencuentros, que se está dando vuelta a la página de grietas y que tenemos que tener la capacidad de construir todos por un mismo lado. Miren, en la política, muchas veces, los políticos impulsan la agenda que a ellos les conviene. Y a veces es conveniente la grieta, y a veces es conveniente el enfrentamiento, y a veces es conveniente el provocar el enojo en la gente. Esta es la realidad. Hay una agenda que debe estar en la política pública, que es la agenda de la gente, no la agenda de los dirigentes. Y cuando uno recorre la gente, el vecino de a pie, el productor, el comerciante, el industrial, lo que quiere son cosas sencillas. Una familia quiere tener una economía normal, una familia quiere tener la posibilidad de tener el acceso a la vivienda, una familia quiere tener trabajo, el productor quiere producir, el comerciante quiere vender, los jóvenes quieren estudiarse o tener la primera oportunidad de trabajar, la comunidad quiere tener educación, deporte,
cultura, porque son elementos que también favorecen la vida en comunidad, no es tan difícil ponernos de acuerdo. Pero los intereses que muchas veces priman terminan atentando contra los mismos intereses que dicen defender. Por eso es tan importante que tengamos la decisión de construir grandes acuerdos. Grandes acuerdos. El gobierno llamó a un Consejo Económico y Social, pero la elección la ha atravesado. Pero en ese Consejo Económico y Social sí siguieron hablando los sectores privados. Y fruto de ese diálogo hemos logrado, por ejemplo, el consenso para una nueva ley automotriz que va a fijar que en 10 años dupliquemos la capacidad de producción automotriz en nuestro país y por lo tanto en Córdoba, con una ley de consenso. Hemos podido trabajar la economía del conocimiento también con una ley de consenso. Acabamos de aprobar y lograr el consenso para una ley de agroindustria que fomente el agregado de valor en la producción primaria y la industrialización, y que sea fruto del consenso con las cámaras, con los productores, con las entidades gremiales del sector, y lo hemos logrado. Y se enviará próximamente al Congreso Nacional. Pero en la política no lo hemos logrado. Y yo siempre digo algo: la comunidad, el país, la provincia y cada municipio son muy importantes para que queden únicamente en manos de los políticos. El consenso que la Argentina necesita es un consenso mucho más amplio que el de la clase política. Y la única manera que la clase política la logre es que tenga el condicionamiento de la comunidad en su conjunto. Porque si no, cada uno tira para el mismo lado. Y la lógica es que el otro fracase. Porque si al otro le va mal, se supone que a uno le va a ir bien. Y cuando esa sea la lógica, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Por eso es tan importante lo que podemos llevar adelante en este tiempo. Porque de verdad, la pandemia del coronavirus está quedando atrás. Si estuviéramos en otro momento, no estaríamos acá. Está quedando atrás. Uno lo percibe, lo siente, se recupera todos los días la normalidad. Y la pandemia económica, en todas las dificultades, también está quedando atrás. Pretendemos construir un país que tenga una economía normal. No que la economía sea un electrocardiograma, donde 2 años somos los mejores del mundo y 2 años somos los peores del grado. Pretendemos construir un país que tenga una normalidad y una estabilidad, donde se gane fruto del esfuerzo, del trabajo y de la producción, y no fruto de la especulación. Un país donde si yo pongo la plata en el banco, me llevo el 100% de interés al finalizar el año, no es un país que aliente la producción y el trabajo, porque si yo trabajando, produciendo, arriesgando, puedo ganar un 30% de mi capital traducido en ganancia, pero si esa ganancia la pongo en el banco y entro en una bicicleta financiera, ahora, eso permite que unos pocos puedan ganar, pero a la larga termina destruyendo todo, porque destruye el trabajo, porque concentra la riqueza en pocas manos y la pobreza en muchos, y cuando esto sucede, perdemos todos. Porque una comunidad lo que quiere es que a todos les vaya bien. Y por supuesto que de acuerdo a sus capacidades productivas, económicas, su capital, hay distintas realidades, pero todos. Vivir en un país como el nuestro, donde el 50% de los argentinos viven bajo la línea de pobreza. Y yo en Villa María y ustedes en Monte Maíz quizás no es lo mismo. Pero si en Villa María, en Monte Maíz, en Pascanas, en Idezábal, en Pueblo Italiano, en Canals, en Viamonte, los números no son esos, es porque en otros lados son peores que esos, ¿se entiende? Para poder tener promedio. Es decir, hay lugares de nuestro país donde la pobreza es del 70%. Entonces, ¿cómo no vamos a construir un país que tiene capacidad de producir alimentos para 1/3 del mundo? No puede garantizar los alimentos
para la propia población. Digo, ¿cómo se sale de esto? ¿Con una economía normal? Para esto hay indicadores positivos. Al menos la curva de descenso que venía marcada desde el año 2018, a partir de fines del año pasado comenzó a revertirse. Por supuesto que hay un primer recupero, que es el recupero de la pandemia. Ustedes me dirán, sí, estaba todo parado, ¿cómo no se va a dar vuelta la curva? Pero lo cierto es que los indicadores ya han superado la recuperación de tiempo de pandemia. Y esa recuperación es muy sostenida. Es sostenida en la construcción, donde ya hemos recuperado el 100% de los puestos de trabajo que se perdieron y ya estamos en 10.000 puestos de trabajo nuevos. Desde el 2018 caía mes a mes la cantidad de trabajadores de la construcción. Esta curva se revierte en diciembre del año pasado y mes a mes va creciendo y ya estamos recuperando esos niveles. El empleo, las últimas estadísticas muestran que crece el empleo y baja el desempleo a partir de la reactivación económica. Y esto hay que sostenerlo para quebrar nuevamente las bases de desempleo. La balanza comercial volvió a tener un superávit que no tenía desde el año 2011. La inversión privada, que ha acompañado esa inversión en capital que yo le llamaba del incremento presupuestario, la inversión privada ha crecido en el interanual un 40%. Un 40%. Las reservas, que es un talón de Aquiles nuestro, han crecido en este año sin endeudamiento casi 8.000 millones de dólares, lo que permite hacer una economía más robusta. La inflación, que es claramente el mal más endémico que tenemos, que terminó muy acelerada, porque terminamos con 54% de inflación en el año 2019. Inflación en un contexto de recesión y en un contexto de emisión, porque la plata que había venido por fondos internacionales se tuvo que ir, y porque vino la pandemia y claramente había que sostener, emitió hasta el que no emitía. Europa, Estados Unidos emitieron para poder sostener la actividad industrial o comercial, como fue con el ATP, o sostener a los sectores que vivían completamente en la economía informal y sostener la inversión en salud que había que llevar adelante para que esto se pusiera en marcha y se pudiera proteger. Bueno, en ese contexto, haber logrado una curva progresiva de desaceleración de la inflación es un dato positivo. Es un dato positivo frente al contexto que se dispare y tenemos 6 meses consecutivos de reducción. El equipo económico aspira a que en agosto en diciembre tengamos una interanual incluso un poco más baja que la del año anterior. Claramente la deuda más pendiente en una economía normal es el tema que debería profundizar y avanzar. La industria. La industria, yo no sé si aquí hay alguna industrial, pero yo cuando visito, y me ha tocado ir a las grandes industrias, a la aceitera General Deza, a Aladio en Luque, a Arcor en Arroyito, a Georgalos en Río Segundo, al Cordón Metal Mecánico en Las Varillas o en Marco Juárez. Cuando uno visita esas realidades, advierte también claramente, muy claramente, advierte que la actividad se ha reactivado enormemente desde el punto de vista industrial. La metal mecánica, que este es un sector que produce actividad metal mecánica, quizás puede contarnos su experiencia y su realidad, pero ha pasado en la industria alimenticia, en la metal mecánica, en la industria automotriz. Claro que esos indicadores que generan trabajo genuino, porque el verdadero camino para salir es el trabajo genuino, no el plan. No el plan. Con un plan no sale nadie. En todo caso se reproduce la pobreza. Un plan te sirve para sostener la emergencia, pero tiene que ser un puente para que eso se transforme en trabajo. Y esto es lo que estamos haciendo ahora.
Por eso los programas que estamos lanzando para que los planes sociales puedan ser tomados por los empresarios, que siga trabajando, que se descuente del valor social, lo que persigue, del salarial, lo que persigue ese trabajador, se ayuda al empresario y se ayuda generando trabajo genuino. Pero la industria ha recuperado su capacidad industrial ya en un 65-70%, que es el nivel pre-pandemia económica, que es el primer semestre del año 2018. Entonces, hay indicadores importantes como para que en este momento volvamos hacia atrás. A pesar de que a muchos no le ha ido bien. Pero cuando yo escucho, como en esta semana en el debate que hubo en Buenos Aires, que una de las candidatas, ante la pregunta ¿cómo pensaban pagar la deuda de los 4 años? Que tenía vencimientos, como les comenté, tan sostenido, la respuesta fue: teníamos la confianza de un mundo para que nos prestara más plata. Es decir, íbamos a pagar la deuda con más deuda, y todos ustedes, que son personas que están en la actividad privada, no está mal sacar deuda, por supuesto que no está mal. Cuando uno toma una deuda que le permite adelantar el financiamiento, hace una inversión productiva, una inversión de capital, se capitaliza, produce más, con esa mayor producción da más trabajo, paga la deuda porque se transformó en sostenible y es más grande. El crédito no es malo. El tema es cuando uno toma una deuda que era para algo pero no lo gasta para eso, y en el camino se va al casino y se juega la plata y te quedó la deuda y no te quedaron la capitalización, y entonces, como el banco ya no te presta más, decide ir primero a una financiera que da una tasa un poco más alta pero me pide menos requisitos, y va a la financiera y sale de la financiera y vuelve al casino y le quedaron las dos deudas, y entonces como no puede más y ya la financiera no le presta y el banco tampoco, entonces va a la usura y ahí paga cualquier cosa, total no la va a pagar. Y esa realidad es la que nos pasó a los argentinos. Nosotros tenemos que tener una razonabilidad de lo que nos endeudamos y el para qué. Esto que tengo que anunciar en un ratito por Zoom estamos tomando una deuda ante la Corporación Andina de Fomento, una deuda de 200 millones de dólares. Pero con esa deuda vamos a hacer 100 edificios universitarios en todo el país, vamos a generar trabajo y movilidad económica, y además con una tasa de interés muy negativa, o sea, una tasa que no llega al 4 puntos de porcentaje anual. Digo, no es que esté mal tomar deuda, está mal rifarla, o sea, eso sí. Pero bueno, digo, en esta realidad estamos dejando atrás la pandemia del coronavirus y estamos dejando de atrás la pandemia económica. Lo que no queremos es volver hacia atrás. Y este es un gobierno que ha tenido muchas dificultades y ha tenido muchos errores también, está claro eso, pero es un gobierno que le tocó realmente bailar con la más fea. 99 días de gestión normal con endeudamiento, porque en esos primeros 2 meses el único objetivo que teníamos era poder pagar la cuota que vencía del Fondo Monetario, porque si no entrábamos en default. Ese era el único objetivo que teníamos, y un default en este momento hubiera sido drástico. Bueno, hoy la cosa se está moviendo, no queremos volver hacia atrás. Si me toca ser diputado, si me toca, y hablo en nombre mío y de todos los que integran nuestra lista, vamos a ser claros en lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. No vamos a votar nunca en contra de Córdoba, no vamos a votar nunca en contra de los jubilados, ni vamos a votar nunca en contra de los trabajadores, ni de la producción, ni del empleo. Vamos a trabajar para defender que el plan de obra que tenemos se pueda concretar en cada rincón de la provincia de Córdoba, que se incremente el presupuesto. Vamos a trabajar por una modificación en la ley de obra pública que reconozca la federalización de la obra pública, para que cuando nosotros no estemos más, los que vengan sigan haciendo obra pública en cada rincón de la Argentina. Vamos a trabajar por una nueva ley universitaria
que permita que las localidades del interior puedan también tener experiencias universitarias, aunque no tengan la creación de una universidad. Y esta fue la experiencia que, siendo secretario de Política Universitaria, un día lo recibí a Luis y me dijo: en la zona tenemos que producir técnicos para la industria metalmecánica. Y ahora se habla mucho de mecatrónica. Y entonces firmamos un convenio, el gobierno nacional financió en ese momento una cohorte de mecatrónica. Después cambió el gobierno y se desinfló. Digo, y no es venir a dar solamente abogacía y contador público a Monte Maíz, que por supuesto cualquiera tiene derecho a estudiar, sino que sea el corazón productivo industrial que diga: necesitamos mano de obra de esta, y queremos una capacitación y brindar esta posibilidad para alentarla, para facilitarla. Y esto es clave, es una mirada clave que tenemos que tener en la Argentina que viene. Nosotros apuntamos a un país normal, apuntamos a un país para todos, y apuntamos a un país donde tengamos tres premisas en lo que viene. Primero, que lo que no se pudo hacer por la pandemia se empiece a hacer rápido. Segundo, que lo que se empezó a hacer, pero se ven los números, pero todavía no se advierte en la economía real de cada uno, se acelere, para que se empiece a advertir en la gente de a pie. Y en tercer lugar, que lo que se hizo mal se cambie. Es muy clara la premisa. Y hacerlo con diálogo, hacerlo con consenso y hacerlo con encuentro. Yo quise, por un lado, contar lo que estamos haciendo acá, pero también contarles qué es lo que pienso, qué es lo que opino y qué es lo que queremos llevar adelante. Así que les agradezco mucho el tiempo, la consideración, la escucha y lo que hacen por este Monte Maíz, que se lo decía recién a Gabriel Fernández, cuando uno recorre el interior. El Monte Maíz advierte solo al transitar por la ruta una localidad progresista y pujante como no hay muchas de este tamaño en el interior de Córdoba. Hay que aprovechar esa oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad para que el diálogo de lo público y lo privado sea un motor para hacer de Monte Maíz seguramente en poco tiempo más una ciudad, una localidad, primero una ciudad. Estamos ahí. Y segundo, una localidad que incluya, que desarrolle y que permita que todos puedan tener la oportunidad que todos se merecen y que a todos les corresponde. Muchísimas gracias por la escucha en este momento. Allí estaba entonces el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre. De nuestra parte ha sido todo. Final de una nueva edición de Zona de Noticias. Nos reencontramos en cualquier momento. Hace tiempo que producimos alimentos con la mejor materia prima, desde el nacimiento hasta las etapas de engorde, en animales de granja, criaderos de cerdos y feedlot. Tecnología y experiencia son nuestras bases para que el productor tenga mejores resultados. Contacto 3468 43 67 32. Somos Nutrimonte, una empresa de Monte Maíz para todo el país.